Saludan, acarician, castigan, construyen y también destruyen. Las manos dicen mucho de las personas. Les presentamos Manos en Cámara Testigo. Las manos también pueden ser un instrumento de precisión que pueden llegar a salvar una vida. Vamos a entrar al laboratorio de microcirugía del Departamento de Neurocirugía del Hospital Maciel. ¿Qué es lo que se realiza acá? Acá lo que se realiza es práctica microquirúrgica. El joven residente o neurocirujano joven o de cualquier otra especialidad que quiera hacer destreza fina para hacer técnicas microquirúrgicas, o sea, de pequeña disección, tiene que tener entrenamiento en laboratorio, horas de laboratorio. Cuanto más horas de laboratorio uno tenga, mejor chances tiene después en la práctica de que los resultados sean mejores. De hecho, si nosotros no contáramos con la posibilidad de tener entrenamiento microquirúrgico, muchas patologías, muchas enfermedades que hay que operar no se podrían hacer. Contame cuál es la práctica que llevas adelante aquí. Bueno, en este caso lo que estamos haciendo se llama drilado, que es como quien dice la cáscara del huevo, ir sacándola lentamente, practicando la motilidad fina de los dedos y practicando para dejar el sector interno del huevo, lo que nos permite es manejar el concepto de profundidad. Eso nos ayuda, por ejemplo, en un cerebro, cuando yo estoy drilando la parte del hueso, resecando el sector del hueso, llegar a un límite donde están las estructuras arteriales, venosas y saber parar a tiempo. Que lo que tiene que ver con las prácticas, ¿existen materiales como este, por ejemplo, el caso del huevo, que sean niveles en los que uno va subiendo o se va directamente a esto? Idealmente sí, empezás con el huevo, con el guante y después ya cuando estás en un nivel más adaptado vas a una cabeza y ahí practicás directamente con los vasos alrededor. Cuando se hace una cliniodectomía se llama resecar un sector de hueso, tenés la carótida por debajo. Si la rompes en un vivo sería igual a la muerte, en ese caso es una manera de practicar. ¿Qué papel juegan las manos en este proceso? Fundamental. Nosotros las manos es todo. En cualquier cirugía, en cualquier cirujano, en cualquier especialidad, las manos es lo más fundamental que hay. Cuando uno hace microcirugía, o sea esto, trabajar bajo microscopio, con campos quirúrgicos, nosotros le llamamos al espacio con el cual trabajamos. La luz que nos da un microscopio es aproximadamente 2 centímetros, 2 centímetros y medio. O sea que uno tiene que tener mucha práctica y las manos muy entrenadas para mantener un muy buen pulso, para poder manejar los instrumentos y no tener margen de error. Porque aquí estamos hablando que si uno tiembla o falla la mano, las estructuras que nosotros trabajamos están separadas por milímetros. Entonces, o pegadas entre ellas. Entonces, un pequeño margen de error puede costar la vida o una función importante al paciente. Los personajes literarios que marcan nuestra infancia surgen del alma, de la mente y muchas veces de la mano de diferentes escritores. En este caso vamos a conversar con uno de ellos, Roy Verocay. Roy, ¿cuándo se te ocurre crear un personaje literario infantil? Yo siempre, desde que tuve hijos chicos, me gustaba inventarles historias, de cualquier cosa, les inventaba historias. Y de noche yo me sentaba con ellas, antes de dormir, y les leía los cuentos de la selva de Horacio Quiroga. Estamos hablando de la época de la dictadura y eso. Y claro, se los leí años. Fui a una librería a tratar de conseguir algo para niños que fuera uruguayo que les gustara tanto como Quiroga. Y no había nada. Conseguí una antología del no sé qué, del cuento infantil uruguayo, que eran todos cuentos re antiguos, y cada 2 párrafos le tenía que explicar las palabras, le tenía que explicar lo que estaba pasando. O sea, no funcionaba. Agarré y les empecé a inventar las historias. Yo ya escribía cosas para mí y eso, no para niños. Un año estábamos de vacaciones en Parque del Plata y uno de mis hijos encontró un sapo y se puso a bromar con el sapo y le puse Ruperto al sapo.
Y de noche les inventé un cuento con un sapo que se llamaba así, y bueno, y después fui creando, pero más que nada para contarles de noche, así, antes de dormir, algunas situaciones y cosas que se repetían y demás. Después me habían publicado un libro, mi primera novela se llamaba Pescasueños, y un día el editor de esa editorial, la editorial Proyección, que no existe más, el señor Carlos Marchesi, me llama y me dice si no me animaba a escribir unos cuentos para niños, porque le parecía que mi forma de escribir y tal, que podía servir, que quería hacer una prueba. Y bueno, me acordé de los cuentos del sapo y así nació Aventuras del Sapo Ruperto, que fue el primer libro del sapo. Y por otro lado, como no sabía nada, yo dije, yo voy a escribir como hablo yo. Y ahí tenía la influencia un poco de Quiroga, ¿no? Yo quería escribir los cuentos de manera de que un padre se pudiera sentar de noche a leerle a los hijos y que no tuviera que explicarle nada de lo que le estaba leyendo. El Sapo Ruperto se ha transformado en una suerte de personaje nacional. Más allá de los libros, tenés las obras de teatro, muchos niños saben quién es el Sapo Ruperto, sí. y ahora ya no son tan niños tampoco. No, de hecho a mí me pasa cuando tocamos con Ruperto Rock and Roll, sobre todo, que de pronto vienen parejas, ¿no? 30 años, qué sé yo, con niños, poner 6, 7 años, y me cuentan que ellos me leían cuando eran chicos, ¿no? Y ahora traen a los hijos a los toques. Y es como emocionante que gente grande venga y te diga, mirá, yo te leía de chico. Primero te hace sentir como un anciano, ¿no? Es lo primero, ¿no? Decís, tan viejo estoy. Hay como una cosa de continuidad, de algo que pasa como de padres a hijos. Y está bueno, porque en realidad, ya te digo, en el origen era una cosa familiar, era una cosa íntima. Tengo una vecina, cretina y muy cretina, es como una arpía que al canal, si paso en la bici se viene a quejar, si juego a la pelota la quiere pinchar. Roy, tú sos escritor, sos músico, estás produciendo, mezclás también, sos muy de gesticular cuando hablas. ¿Qué importancia tienen las manos en tu vida como creador y como artista? Y bueno, o sea, como que las manos son, no sé, la música tiene mucho que ver con transmitir lo que uno transmite, lo transmite del cerebro a través de las manos, pasa al instrumento, ¿no? Es el nexo, digamos. Lo mismo pasa con escribir también, es como el puente entre la creación y la concreción de eso. Entonces es como súper importante, ¿no? ¿Qué es lo que significan las manos en la vida de una persona? En mi caso, las manos es mi medio de vida y mi transporte hacia lo laboral, mi transporte hacia lo artístico y lo profesional. Y en realidad es todo. Las manos son un medio que si lo sabes usar, te ganas la vida. Yo con las manos he podido lograr todo lo que tengo en la vida. En la cultura afro de nuestro país, la mayoría de los gurises arrancan a tocar y prácticamente si les preguntás si se acuerdan, creo que casi ninguno se acuerda, porque es algo tan natural, algo que está tanto en la casa, cuando uno está en una casa de música, ¿verdad? Sí. ¿Vos recordás tus primeras veces, pero te estoy tocando? Antes no era tan frecuente, tan común. De lo que me acuerdo que, por ejemplo, nosotros acá en la cuadra teníamos una cuerdita de tambores con los demás niños, pero no había tambores de niños. Hoy día, yo personalmente que fabrico tambores, le puedo dar a los niños un instrumento como para ellos. Yo antes tocaba en una lata. Por lo tanto, cualquier lata de pintura o de cualquier producto, dulce de membrillo, me acuerdo, que eran era lo que teníamos para tocar y siempre usábamos las manos. ¿Cómo está construido este? Y está construido con duelas, aros, como todos los tambores. Es un tambor bastante ya usado, baqueteado, y es de los que armó nuestro querido y ya fallecido Juan Velorio. Y es como tener una reliquia, un tambor de él. Y nada, es el tambor que yo prefiero tocar, que es el piano. ¿Cuánto se van sintiendo las manos con el correr de los años? Y las manos, en realidad, son el volante.
de las ideas. Pero yo, por suerte, no noto el paso del tiempo en las manos. Al revés, me siento con más ganas de hacer cosas, y sobre todo lo musical. Tenemos diferentes tambores, ¿verdad? Sí. ¿En qué se diferencian ellos? Los 3 tambores son el chico, el repique y el piano. Se diferencian en el tamaño, en la voz y en la frase. El tamaño permite que vos uses una lonja diferente para cada uno de ellos. En el piano tiene que ser gruesa, en el repique un término medio y bien finita en el chico. Y bueno, las bocas de los tambores son diferentes y por eso suenan diferentes, pero también su sentido. Por ejemplo, el piano es como un contrabajo en una orquesta. El chico viene a ser el péndulo, el que marca el tiempo, y la síncopa, el fraseo, todo lo que une a esos 2 tambores, el repique. El repique es un tambor que hay que tocarlo con determinada inspiración. Depende. ¿Puede improvisar también ahí? Sí, claro, es improvisado casi todo el tiempo. El que más improvisa, pero también es el que tiene que tener un estado de ánimo, ¿no? Influye mucho. Bien, Delphi. Keshi, ¿cómo surge la iniciativa Soy tu Piano aquí en Uruguay? El primer encuentro fue entre Mariale Perlini, del mundo de la gestión, y yo, que soy del mundo de la música, soy músico, y por diferentes circunstancias, yo por una cuestión más de la propia obra y ella por una cuestión de que lo había visto en viajes a Europa y lo había visto en varias ciudades, le parecía fascinante, nos juntamos en esa idea. Justo nos cayó un piano así de no se sabe a dónde, todo hecho a pulmón. Se fue sumando en primer lugar una colaboración hermosísima que fue todo el espacio de Casa Wang, a donde llevamos el piano, y allí Fer Piñeirúa y Cecilia Ro hicieron esta obra preciosa sobre un piano de origen francés. Este es un piano que tendrá 60 años, es un humilde piano que es perfecto para esta función que tenemos, puesto que lo elegimos por eso, porque se cierra de esta forma tan particular. Es un piano que hemos dado en llamar trashumante, porque decidimos que su función iba a ser, y su forma de transporte iba a ser, le pusimos unas grandes ruedas, iba a ser contracción humana, y así lo hemos llevado como una parte de la obra artística que es esto en realidad. Lo que sucede cuando tú colocas un objeto tan hermoso y tan contundente como un piano en el medio de una plaza es que la gente empieza a acercarse y empiezan a hablar entre sí, sin importarles de dónde proceden, cuál es su circunstancia social, cuál es nada. De hecho, en estos días, como en la experiencia que hicimos en la Plaza del Entrevero, se acercan todo tipo de personas, de toda edad, de todo género, de todo país, de toda circunstancia social, desde las personas que tristemente duermen en la plaza y que al levantarse se vienen a tocar alguna cosita, no importa que no sepan, hasta un virtuoso, y bueno, se ponen a tocar como una niñita chica que está aprendiendo las primeras notas. Como músico, ¿qué me podrías decir de esa conexión que existe entre el músico y el piano? ¿Se necesita destreza a nivel de las manos para llevarlo adelante, para poder tocarlo? Las manos son una prolongación, es como un árbol y son una prolongación del corazón. Es un instrumento de cuerda y percusión a la vez, porque las cuerdas son golpeadas por unos macillos y bueno, el golpe empieza aquí, el golpe o la caricia que le hagas empieza en las manos que vienen de aquí.